Octubre de 1944. En lo profundo de los bosques destrozados del oeste de Alemania, la lluvia parecía no detenerse nunca, y el barro se aferraba a todo, como si quisiera arrastrar a los hombres hacia abajo. Una patrulla alemana avanzaba con cuidado por un sendero estrecho. Las botas se hundían a cada paso, los fusiles listos, los ojos escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Por el momento se sentían seguros. Tal vez demasiado seguros porque en algún punto más adelante, un francotirador estadounidense yacía oculto entre la maleza. Respiraba despacio y con regularidad, el pulso bajo control, observándolos a través de un estrecho hueco entre las hojas mojadas. No se movía, no se apresuraba, simplemente esperaba. Porque esperar era la forma de seguir con vida allí afuera. Y la paciencia era la diferencia entre volver a casa o quedar enterrado en barro extranjero. Aquel francotirador no era famoso y su nombre nunca apareció en los periódicos de su país, porque hombres como él libraban la guerra en silencio donde la gloria no importaba y la supervivencia era la única medalla que valía la pena ganar. Era un infante callado convertido en tirador, cargando un fusil gastado, un puñado de municiones, y una idea extraña que pronto convertiría 3 días de combates en una auténtica pesadilla para el ejército alemán. La idea era simple, casi ridícula si se piensa en ella, y no implicaba nada más que un cordón de bota y una comprensión básica de cómo funciona el miedo. Pero en el caos de la guerra, las ideas simples podían matar con mayor eficacia que cualquier táctica sofisticada imaginada en la tienda de algún oficial a kilómetros del frente. Los alemanes creían entender a los francotiradores estadounidenses después de meses de duros combates a través de Francia y dentro de Alemania. Pensaban que los estadounidenses eran temerarios, impacientes y fáciles de sacar de sus escondites con un poco de presión, unas cuantas granadas y movimientos agresivos. Esa creencia venía de la experiencia de ver a las fuerzas estadounidenses avanzar rápido y ruidosamente por el campo francés, conquistando terreno con rapidez, pero a veces de forma descuidada. Pero este hombre era diferente. Había aprendido por las malas que la velocidad te mata, y que la paciencia mezclada con miedo auténtico y creatividad desesperada te mantenía respirando un día más. Antes de continuar, una cosa rápida: suscríbete si quieres más historias increíbles de combate de la Segunda Guerra Mundial como esta, porque www.bold se adentra en momentos que no escucharás en clase de historia. Y esta historia solo se va a volver más oscura a partir de aquí. Lo que los alemanes no sabían era que este francotirador los había estado observando durante horas, antes de apretar el gatillo, estudiando sus hábitos, contando sus pasos, memorizando cómo se movían por el bosque, y escuchando sus voces flotar entre los árboles. Notó algo importante que la mayoría de los soldados habría pasado por alto. Cada vez que un solo disparo resonaba en cualquier punto de la zona, los alemanes reaccionaban exactamente de la misma manera sin excepción. Se congelaban por una fracción de segundo, luego rociaban balas hacia el sonido. Después esperaban en un silencio tenso, y finalmente avanzaban despacio para investigar. Asumían un solo tirador. Asumían a un hombre detrás del gatillo. Asumían que podían abrumar a un único enemigo con números y potencia de fuego. Esa suposición les costaría más vidas de las que nadie habría podido prever. El francotirador sacó un cordón de bota de su mochila, lo ató cuidadosamente al gatillo de su fusil, lo estiró hacia atrás entre la maleza, y fijó el otro extremo a una pequeña rama detrás de él, que se tensaría al ser perturbada. Luego se arrastró hacia atrás lenta y cuidadosamente, procurando no mover las hojas mojadas, ni romper ninguna ramita hasta alcanzar otro escondite a unos 20 metros de lado, desde donde tenía una vista clara del sendero. Desde allí, volvió a esperar, esta vez con su segundo fusil, el dedo cerca del gatillo, los ojos clavados en el camino por delante, controlando la respiración e ignorando la lluvia fría que empapaba su uniforme. Cuando los alemanes entraron en su campo de visión, avanzando con cautela pero no con la suficiente, disparó una sola vez. Un disparo limpio. Un hombre cayó pesadamente al suelo. El pánico siguió de inmediato tal como había previsto. Los fusiles alemanes respondieron al instante, las balas desgarraron hojas y corteza
haciendo volar astillas por el aire. Pero el francotirador ya había abandonado aquella primera posición y observaba desde un lugar seguro. Mientras los alemanes avanzaban con cuidado por el sendero, tensos, furiosos y decididos a encontrar al tirador, uno de los soldados rozó la rama que sostenía el cordón. El fusil se disparó automáticamente. Otro hombre cayó muerto. Los alemanes se detuvieron en seco, confundidos y de pronto aterrorizados. 2 disparos, 2 direcciones distintas, 2 tiradores. Pensaron que se habían equivocado. Pero al miedo no le importan los hechos. Al caer la noche, la confusión se había extendido profundamente entre las filas alemanas, mientras corrían los rumores sobre lo que estaba ocurriendo en ese tramo maldito del bosque. Oficiales alemanes susurraban acerca de un equipo de francotiradores operando en la zona. Tal vez, incluso una unidad especial entera, enviada específicamente para frenarlos y eliminarlos uno a uno. Pidieron apoyo de artillería, pero el terreno lo hacía casi inútil. Los árboles absorbían las explosiones, y los estadounidenses estaban demasiado cerca de sus propias líneas como para bombardearlo todo sin riesgo de matar a sus propios hombres. Así que los alemanes no tuvieron más opción que avanzar de nuevo a la mañana siguiente, agotados, empapados hasta los huesos y con los nervios destrozados. Y fue entonces cuando empezó el verdadero daño. El francotirador repitió el truco una y otra vez durante el segundo día, cambiando de posición constantemente, recolocando fusiles en nuevos puntos y usando el propio bosque como su aliado en este juego mortal. A veces, ataba el cordón de la bota a un tronco caído, colocándolo justo en el ángulo correcto. Otras veces a un retoño doblado lo suficiente como para accionar el gatillo al soltarse, o a raíces que tensaban el cordón al ser pisadas. Cada disparo atraía el fuego de respuesta lejos de su posición real. Y cada error alemán le compraba tiempo precioso para reposicionarse y preparar la siguiente trampa. Apenas dormía. Apenas comía. Solo esperaba, escuchaba con atención cada sonido y mataba cuando el momento se presentaba. Al final del segundo día, las unidades alemanas se negaban rotundamente a moverse por esa zona sin fuego de cobertura pesado. Y aún así, dudaban discutiendo con sus oficiales sobre si la misión valía la pena morir por ella. Los soldados juraban por sus vidas que estaban rodeados de tiradores ocultos. Algunos decían haber oído disparos desde detrás de sus propias líneas, como si los estadounidenses se hubieran infiltrado profundamente en territorio alemán. Otros aseguraban que los americanos habían escondido armas por todo el bosque, montando una especie de campo de exterminio diseñado específicamente para ellos. El miedo se propaga más rápido que cualquier bala, y el miedo vuelve descuidados incluso a los mejores soldados. Y la descuido crea blancos fáciles. Un escuadrón alemán decidió que ya había esperado suficiente e intentó asaltar el bosque en una carga desesperada, disparando a ciegas contra los árboles y gritando para obligar al francotirador a rebelarse, o al menos a entrar en pánico. No funcionó. El estadounidense los dejó pasar junto a su posición sin disparar un solo tiro, luego apuntó con calma a sus espaldas, mientras corrían más adentro del bosque derribando a 2 hombres, antes de desaparecer de nuevo como un fantasma. Otra trampa con cordón se activó momentos después, cuando los supervivientes retrocedieron en pánico matando a un tercer hombre. Los soldados restantes huyeron. No se detuvieron hasta alcanzar sus propias líneas. Para el tercer día, el saldo era absolutamente estremecedor e imposible de ignorar. 64 soldados alemanes yacían muertos en un tramo de bosque, no más largo que un campo de fútbol. Todos víctimas de un solo estadounidense paciente y de su comprensión del miedo. El mando alemán finalmente ordenó una retirada total de la zona, convencido sin ninguna duda de que se enfrentaban a una unidad de francotiradores bien oculta, apoyada por infantería y posiblemente más refuerzos. Nunca lo encontraron. Ni siquiera estuvieron cerca de sus posiciones reales. Cuando las líneas estadounidenses avanzaron más tarde esa semana y barrieron el área, encontraron las secuelas esparcidas entre los árboles cuerpos, donde habían caído casquillos por todas partes, que mostraban cuánta munición habían desperdiciado los alemanes disparando a fantasmas y equipo abandonado en medio de un pánico absoluto.
Otros soldados escucharon la historia mientras se propagaba por las filas y negaron con la cabeza incrédulos. Un hombre. Un truco simple. 3 días de terror puro. El francotirador nunca presumió de lo que había hecho. Nunca llevó la cuenta ni habló de sus muertes. Para él, solo fue otro trabajo cumplido. Otro tramo de terreno mantenido el tiempo suficiente para que la guerra siguiera avanzando y otros hombres tomaran su lugar. Sobrevivió a la guerra, regresó a Estados Unidos y se desvaneció en el fondo de la historia como tantos otros que cargaron su peso en silencio y nunca pidieron reconocimiento. Pero la lección que dejó sigue siendo válida hoy. En la Segunda Guerra Mundial la victoria no siempre venía de armas más grandes, más hombres o mejores tanques. A veces venía de entender el miedo, tener paciencia cuando todos los demás entraban en pánico, y saber que un simple cordón de bota atado de la manera correcta podía matar con más eficacia que un pelotón entero disparando a ciegas. Gracias por ver esta historia de W2 Volt sobre una de las tácticas de francotirador más extrañas y mortales de toda la guerra. Si quieres más historias reales de combate como esta, suscríbete, porque la próxima vez descubriremos otros momentos en el que la creatividad y la desesperación vencieron a la fuerza bruta en el conflicto más letal de la historia humana.